allá tenemos en la mesa, ya pronto va a estar a la vista de todos, uno de los estandartes que va a estar desafiándonos continuamente, allí con el texto bíblico impreso de... El Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y va a encontrar ahí en la imagen una Biblia y el mundo. Y una palabra, la palabra otros. Esa tiene que ser la palabra que entre en nuestra vida y que nos persiga y que nos recuerde nuestra obligación de hablar de la palabra de Dios con otros. Ese es el significado de esa palabra ahí en el mundo, otros. Ellos deben ser nuestra preocupación, ellos deben ser el objeto de nuestra atención y nuestro corazón tiene que tener pasión por otros. Eso es lo que Dios espera. Y precisamente en esta noche vamos a hablar de ese tema, de otros y la oveja perdida. El día jueves, que debería buscar ese mensaje y oírlo, estuve hablando sobre el arado y la red. Y hoy vamos a estar hablando sobre otros y la oveja perdida. Comenzamos en el Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 3. Y ponemos nuestra mirada en el versículo 16. Evangelio de Juan, el capítulo 3. Y el versículo 16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice este verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a la búsqueda de otros. Ese fue el motivo por el cual descendió de la patria celestial y anduvo aquí entre nosotros, buscando a otros para ofrecerles salvación y salvación eterna, como dice el verso 16. El Señor Jesús no vino como un juez para dictar sentencias sobre los pecadores. Él vino para ofrecer una salvación eterna. Ese viaje maravilloso del cielo a la tierra es para que el hombre pudiera alcanzar salvación eterna en Él. Dice el Evangelio de Lucas, cuando Él da su primer discurso público, en el verso 18 dice que Él vino para traer buenas nuevas a los pobres. Esa expresión, buenas nuevas, buenas noticias, es lo que representa el mensaje del Evangelio. Y dice en su primer discurso, cuando Él recordó al profeta Isaías, que vino para dar buenas nuevas a los pobres, vino a hablarle a los quebrantados de corazón. Y dice la Biblia que vino a dar libertad a los cautivos y a darle libertad a los oprimidos. ¿Cómo iba a conseguir eso? Con el mensaje del Evangelio. Eso era lo que iba a ayudar a otros. Y cuando usted lee el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y en el versículo 15, dice la palabra: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya unos días antes era Juan el Bautista el que llamaba al arrepentimiento. Se anunciaba por esos días: el reino de los cielos está entre vosotros. A veces se usaba la expresión: el reino de Dios está entre vosotros. Pero Jesús dijo que el tiempo se ha cumplido. Es decir, que el momento que las promesas de Dios se hicieron realidad, el Mesías prometido, el ungido, el que iba a traer salvación eterna, ya estaba entre nosotros. Vino Jesús pensando en otros. Y Él gritó a viva voz: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder transformador. Pablo a los romanos dijo que era el poder de Dios para salvación. Y entonces este es el mensaje que el mundo necesita oír. Dice también la palabra de Dios en Mateo 20:28,
dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Y así lo va explicando a través de la Escritura, el propósito de ese viaje celestial a la tierra. Jesús vino para buscar a otros, Jesús vino para predicar a otros, Jesús vino para salvar a otro. Él no vino para ser servido, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Otros eran los que ocupaban su pensamiento, otros eran los que ocupaban un lugar en su corazón, otros eran el motivo por el cual Él vino a este mundo a morir en la cruz. Otros. Y ese era como un sello en su vida, lo tenía impregnada en su vida esa palabra, otros. Y nosotros debemos imitarle a Él y debemos pensar en otros y trabajar por otros y buscar a otros y predicarles a otros y buscar con toda nuestra pasión que otros lleguen a ser salvos por Jesucristo. Otros tiene que ser nuestra ocupación. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice él que en la primera carta, capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y eso lo seguimos viendo en la Escritura. Vino a este mundo para salvar a los pecadores. Otros que estaban en camino de perdición, otros que estaban en el camino ancho que les llevaba al infierno. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y ahora quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, el capítulo 14. Y ponemos ahí nuestra mirada en el versículo 34. Evangelio de Mateo, el capítulo 14, versículo 34. Dice así la palabra de Dios: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. La travesía es explicada en los versículos anteriores. La Biblia enseña que Jesús le pidió a los discípulos que entraran en la barca y que ellos tenían que cruzar ahí el mar, y Él se iba a quedar para orar en un lugar aparte, iba a estar toda la noche solo hablando con Dios. Luego Él se le aparece caminando sobre el agua, y es cuando Pedro tiene esa inquietud de caminar sobre las aguas. Donde Pedro se hunde, el Señor le rescata. Esa es la travesía. Están los versículos anteriores. Y ahora dice el verso 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora, este párrafo contiene los ejemplos para nuestra iglesia. Este párrafo contiene los ejemplos de los pasos que nosotros debemos dar en nuestra iglesia para hacer la voluntad de Dios y para estar metido en este plan de pensar en otros como lo hizo Jesús. Dice que Él vino a tierra de Genesaret y todos ahí vinieron a recibirle. Eso era algo sumamente valioso, porque dice Mateo, el capítulo 8, verso 34, que cuando Él llegó a Gadara, cuando libró a aquel endemoniado, que eso habla Marcos 5, pero Mateo 8 habla allí de 2 endemoniados. Y dice que toda la gente del pueblo se juntó y le pidieron que Él se fuera de sus contornos, lo echaron de ese lugar. No querían escuchar la palabra, pero en cambio la gente de Genesaret, ellos sí le recibieron. Y cuando algunos se enteraron que Él estaba allí, dice el versículo 35, dice la palabra de Dios, le conocieron los hombres de aquel lugar. Es decir, que cuando le vieron llegar a ese territorio, enseguida hicieron correr la noticia. La palabra dice, enviaron la noticia. Es decir, enviaron a buscar a los necesitados, enviaron por los afligidos, enviaron por los enfermos, enviaron por los que necesitaban ser salvos.
Ahí en Genezaret había gente que se preocupaba en otros, vieron a Jesús y no querían que nadie se perdiera la bendición de escuchar su predicación y de escuchar el mensaje de salvación. Y enviaron y fueron por todo el territorio buscando gente para traerle al Señor Jesucristo. Esto es, hermanos, enviaron noticias, dice el texto. Esto es gente movilizada y eso es lo que necesitamos, tener una iglesia movilizada. No una iglesia paralizada, no una iglesia estancada, una iglesia que dé señales de vida, hermano. Necesitamos una iglesia movilizada. Tenemos el gran mensaje, el más maravilloso mensaje, el mensaje de la salvación eterna. Tenemos que movilizarnos, tenemos que, como esta gente de Genezaret, llevar la noticia a los necesitados. Esta noticia no puede ser callada, esta noticia no puede ser escondida, porque hoy, igual que ayer, hay tantas víctimas del pecado que necesitan escuchar las buenas noticias. Necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y dice aquí la palabra que buscaron y trajeron. Buscaron y trajeron. Encontraron a la gente, insistieron en encontrar la gente, porque sabía que en Jesús era la fuente de bendición y de salvación. Y eso también lo sabemos nosotros, que Jesús es fuente de bendición y es fuente de salvación. Estos hombres llevaron la noticia. Estaban buscando el tesoro humano, esas almas preciosas por las cuales Cristo iba a morir. Pero resulta que descubrimos que el diablo también está detrás de ese botín. El diablo también anda buscando las almas para llevarlas en ese camino ancho de perdición hasta el infierno mismo. De modo que estamos en lucha por las almas. El diablo las quiere arrastrar, empujar hacia el infierno. Nosotros tenemos que alcanzarlas salvándolas con el mensaje del Evangelio. Estamos en competencia con el diablo. Él tiene el propósito de arruinar la eternidad. Nosotros queremos que esas almas sean salvas por toda la eternidad en Cristo. Pero tenemos que predicar, tenemos que ir a buscar. Aquí hay gente que se preocupan por otros, dice el texto. Ellos fueron por los vecinos. Buscaron a los vecinos por todas partes de los lugares peligrosos, profundos, oscuros. Traían gente de todos lados para presentarle a Jesús. Ahora mire la segunda palabra aquí, muy importante para nuestra congregación. Dice el versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia. Es decir, que buscaron, llevando noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él a todos los enfermos. Ahora ahí está la palabra, trajeron. Trajeron. Nunca se escuchó esa palabra en este púlpito, ¿no? ¿Nunca escuchó que hay que traer gente a la iglesia? Bueno, escúchela por primera vez. Trajeron, hermano, ese es el secreto, ese es el modo de trabajo. Esto es lo que se llamaba operación rescate. Fueron, buscaron y trajeron, fueron, buscaron y trajeron. Esa es la lección para nuestra iglesia acá. Tenemos que buscar y traer. Y no es el único pasaje. Cuando aquella gran cena que se hizo en Lucas capítulo 14, y se acuerdan los siervos que andaban por los caminos y por las plazas y por las calles, y dice, ven y trae, decía, es el mismo mensaje. Hermano, la fórmula ya está inventada. No hay que buscar un método nuevo, no hay que romperse la cabeza en encontrar algo novedoso. Aquí está la fórmula de Dios, buscar y traer, no hay otra forma. Dice la palabra de Dios, hermanos, y ellos fueron en esa operación rescate. Fueron a buscar la gente. Y ahora mire la que era la reacción de la gente, verso 36. Dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Dice primero que ellos llevaron la noticia, enviaron la noticia, buscaron, trajeron, y ahora la gente estaba frente a Jesús. Y le rogaban, por favor, déjanos, aunque sea, tocar tu manto. Seguramente ellos estaban anoticiados de aquello que había sucedido en Capernaum, en otra región. Aquella mujer con flujo de sangre, 12 años padeciendo de esa enfermedad. Y cuando ella tocó el manto, aquel drama se terminó para siempre.
Y el Señor alabó la fe de esa mujer. Seguramente ellos habían oído esa historia y venían con esa inquietud de que todos sus problemas se podían terminar si tan solo tocaban su manto. Le rogaban por favor. Y dice ahí este verso 36 en el final, dice, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y todo el que conoce a Cristo será salvo. Y todo el que conoce a Cristo será salvo. Dijo el carcelero de Filipos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hermano, solamente el manto. Y hay cuánta gente que dice, léame un versículo nada más, necesito algo de Dios. Un folletito, algo que me indique cómo acercarme a Dios, algo que me enseñe cómo ser salvo por Cristo, algo como esa gente que solamente quería tocar el borde del manto. Hoy hay gente desesperada, hermano, buscando, aunque sea lo más pequeño de Dios para que llegue a sus vidas. Enviaron la noticia, buscaron, trajeron, y ahora la gente feliz rogaba tocar el manto, porque ahí habían encontrado quien le traería la bendición y la salvación a sus vidas. Les voy a sacar de este pasaje y les voy a llevar al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el 33, si podemos ver ahí por favor, Salmo 33, dice la palabra de Dios, Salmo 33, verso 18. En esa historia del Evangelio de Mateo vimos, hermano, que el esfuerzo de aquellos hombres y aquellas mujeres de Genezaret que fueron a buscar la gente, eso dio fruto. El esfuerzo dio fruto. Si nosotros nos esforzamos, también vamos a conseguir frutos para Dios. Todos fueron sanos, todos fueron salvos allí, hermanos. Y ahora lo que queda a la luz de ese texto, ¿dónde está nuestra proclamación? ¿Dónde predicamos nosotros? ¿Dónde proclamamos? ¿En dónde están escuchando el mensaje del Evangelio por medio de nuestra voz? ¿En dónde se escucha que estamos anunciando? Porque cuando no lo hacemos es porque no estamos pensando en otros, no estamos en la sintonía del Señor. Él vino por otros, Él vino para dar su vida por otros, Él vino para salvar a otros. Y ahora nosotros necesitamos tener esa ocupación y esa preocupación por otros, por aquellos que aún no le conocen como el Salvador. Y ahora dice aquí el Salmo 33, versículo 18. Dice la palabra, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y ahora escuche esto, dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Otra vez verso 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Era el profeta Amós, cuando dijo en el capítulo 8, versículo 11 y 12, que iban a venir días en esta tierra donde la gente iba a tener hambre, iba a tener sed, pero no era de agua ni de pan, dice, sino de la palabra de Dios. Y esos días profetizados ya están entre nosotros. La gente tiene hambre de la palabra de Dios, alguien que les comparta una porción de la Biblia, alguien que les comparta una porción del Evangelio, dice el verso 19, para librar sus almas de la muerte. Es la palabra del Evangelio, es el mensaje de Dios. Y dice el verso 19 en la parte B, dice, y para darles vida en tiempo de hambre. Para darles vida en tiempo de hambre. Pues el Evangelio es el que tiene el poder para sacar a la gente de la muerte y traerlos a la vida. Sacarlos de la oscuridad de las tinieblas y traerle a la luz admirable de Jesucristo. Es el Evangelio el que puede hacer eso. Otros es una palabra que necesitamos incorporar en nuestra vida. Otro debe ser una palabra que se suba a nuestros pensamientos. Otros debe ser la palabra que se meta en nuestro corazón. Otros debe ser la palabra que movilice nuestros pies. Otros debe ser la palabra que nos motive a abrir la boca para hablar de Jesucristo y la salvación eterna. Otros. Cuando ese estandarte se levante aquí en la pared y cada reunión vengamos, vamos a ver esa palabra otros que nos va a recordar nuestra misión y nuestra obligación delante de Dios. Y vamos a ver si esa palabra se mete en nosotros. ¿Cómo lo sabremos? Si empezamos a ver a otros aquí.
Otros que sean salvos por Cristo. Ahí se verá nuestro trabajo. Ese cartel será como lo que nos confronte para ver hasta dónde hemos asumido una responsabilidad con el Señor de pensar en otros. Y cuando aparezca el segundo estandarte la semana que viene y diga allí que estamos en la búsqueda de la oveja 100, llegaremos para fin de mayo. 40 días tenemos que llegar. 40 días tuvo Jonás para predicar el Nínive. 40 días nosotros tenemos para llegar a esa primer meta. Amén. ¿Estaremos felices nosotros o el diablo andará de festejo? Mire esta gente ahí, pobrecito, no llegaron ni a la oveja 100. ¿Quién festejará a final de mayo? ¿El diablo o nosotros? ¿Quién estará contento en esos días? ¿Estará Dios siendo glorificado en ese tiempo? Ahí estamos en un desafío. Ahí estamos en eso. Hermanos, hablemos unos minutos finales sobre esa oveja perdida. Esa oveja 100 que queremos andar en la búsqueda. Esa oveja de la cual necesitamos nosotros ir detrás porque Dios está interesado en esas ovejas. Busque ahí por favor el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículo 4. Ese es el texto que va a aparecer. Pero nosotros vamos a leer ahora un poco más. Evangelio de Lucas, el capítulo 15, versículo 4. Observe cómo dice, hermanos, la palabra de Dios. Señor Jesucristo está hablando, dice la Biblia, que Él le refirió una parábola diciendo, verso 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí vemos un pastor, un hombre con un oficio, un hombre que nos enseña en cuanto a la oveja, en primer lugar, que tenemos que buscarla con urgencia. No podemos esperar a mañana, ni a la semana que viene, ni a la próxima primavera, porque si esperamos hasta mañana, quizás sea tiempo suficiente para que el diablo la arrastre y la empuje en el infierno definitivamente. Este pastor salió a buscar la oveja con urgencia. Él entendía lo que nosotros no entendemos. Una oveja a la deriva, una oveja perdida, una oveja sin salvación. Es una oveja en peligro. El león rugiente la puede devorar. El aullido de lobos la puede acorralar y pueden terminar con ella, despedazándola. Una oveja es indefensa. Una oveja puede estar a merced de toda clase de depredadores. No podemos esperar hasta mañana. Tenemos que buscar esa oveja con urgencia. El pastor dejó sus 99 y se concentró en la oveja. Igual que en el texto anterior, pensó en otros. Él no pensó en él, en su comodidad. ¿Qué voy a salir? Él no estaba enojado con la oveja, diciendo, se fue ahí, que se arregle. Si muere, muere, se lo buscó. No, el pastor dejó las 99, organizó ese rebaño y se fue detrás de la que estaba perdida. Lo hizo con urgencia, no salió a consultar a otros pastores, ¿qué les parece? ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Debo ir a buscar la oveja o no debo? ¿Qué me aconsejan? ¿Cuál es el pronóstico del tiempo? ¿Habrá lluvia, viento, nieve? ¿Qué habrá? Él salió con urgencia a buscar la oveja. Es lo que nosotros necesitamos con urgencia, pensar en otros. Porque ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros no logramos pensar en otros, es una forma de morirnos nosotros mismos. Porque vamos a andar desmotivados, vamos a venir a la iglesia ¿para qué? Para ver siempre las mismas caras, para que un día nos aburramos y nos cansemos y nos peleemos entre nosotros. Pero cuando hay otros, hermanos,
Entonces nuestra responsabilidad aumenta. Cuando hay otros, tenemos que trabajar más. Cuando hay otros, hay que discipularlos, hay que entrenarlos, hay que enseñarles, hay que bautizarlos. Cuando hay otros, hermanos, la sangre nueva le da vida nueva a la iglesia. Porque si no entran otros, la iglesia se empieza a morir. Otros tienen que ser nuestra motivación, otros nuestra preocupación, otros tienen que subirse a nuestro pensamiento, otros tienen que entrar en nuestro corazón, otros debe ser la palabra que marque el ministerio de cada uno de nosotros en esta iglesia. El pastor se fue con urgencia. La segunda lección que veo de este pastor, que él salió a buscar la compasión. No salió con timidez. No salió, dice, bueno, vamos a ver cómo está el clima hoy. Déjeme ver en la tele la temperatura. Déjeme ver a ver cómo están los colectivos, si circulan normal o no para movilizarme. No, hermano, él salió con pasión, con decisión. Él sabía que esa era su misión, porque esa oveja era de su rebaño, esa oveja era su responsabilidad. Por haber sido terca la oveja o por lo que fuera, el pastor la tenía que tener ahí, porque él amaba a esa oveja. Y es eso, hermano, lo que debe subir a nuestro corazón, el amor por los perdidos. Nosotros ya estamos salvos, nosotros nos vamos con Cristo, pero hay de aquellos que aún no conocen al Señor como Salvador. La urgencia de pensar en otros, la pasión, hermanos, para pensar en otros. Y la tercera lección que yo veo en este pastor, que él sale a buscarla hasta con lágrimas si es necesario. Pues de esto habla la Biblia de los predicadores, cuando en el Salmo 126 y en los versículos 5 y 6 habla de aquel que irá andando y llorando, sembrando la preciosa semilla. Hay que ir con lágrimas, y dice ahí el Salmo que esa gente volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, sus frutos. Y hermano, una de las cosas que ninguno de nosotros quiere es que el Señor nos interrogue, si vinieran esta noche y nos dijera, ¿dónde están sus frutos? ¿Dónde están nuestros frutos? ¿Dónde está el resultado de nuestro trabajo? ¿Dónde está el resultado de nuestros esfuerzos? ¿Qué le vamos a decir? Yo creía que mi función era venir a la iglesia cada tanto o venir seguido. Yo creía que mi función era venir y apoyar el ministerio económicamente. Yo creía que mi función era venir y cantar con gozo. Y todo eso es bueno y todo eso es valioso. ¿Y las almas? ¿Y las almas? Y el mensaje que se nos confió, y lo que debemos anunciar, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna, porque aquí ya todos estamos salvos, ya ese mensaje no lo necesitamos, ya ese mensaje fue de bendición, fue de salvación. Los que necesitan ese mensaje son otros que aún no han conocido la gracia salvadora del Señor. El pastor salió a buscarla con urgencia, salió con pasión, salió con lágrimas buscando, y qué alegría cuando la trajo en sus hombros y convocó a los vecinos y les dice, miren, gócense. Y a veces nosotros, hermanos, cuando traemos un invitado a la iglesia y lo presentamos, estamos contentos, aquí tengo un invitado, nos gozamos. El pastor estaba contento, habló con los vecinos, todo aquello era una alegría, y la lección era que así es lo que sucede en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepienta, hay gozo en el cielo. Y si el Señor dijera, ¿cada cuánto me da una alegría la Iglesia Bautista Maranata? ¿Cada cuánto le estamos dando ese gozo al Señor? ¿Cada cuánto estamos pasando gente por el bautisterio? ¿Cada cuánto estamos teniendo gente que es salva? ¿Cada cuánto estamos trayendo a otros a este lugar? Me parece que va a andar serio Dios con nosotros, ¿no? No va a haber sonrisas, no va a haber gozo. Y la causa es una sola, que no estamos trabajando en la búsqueda de otros. Es eso. Es eso. Pero por eso estamos empezando este fin de semana, para animarnos, hermanos, pero para ponernos en serio. Porque es tremendo el daño que nos hacemos si nunca hablamos con otros, si nunca compartimos el Evangelio con otros, si nunca traemos a otro. Es un daño grande el que nos hacemos a nosotros mismos, porque no podemos tener después la certeza de decir, yo estoy bien con Dios.
Si Él mandó a predicar a toda criatura y no lo hago, no estoy bien con Dios. Porque Él me dijo una cosa y yo estoy haciendo otra. Esto es el ABC del cristianismo. Son los primeros pasos de un cristiano. Y vamos a recordarnos, y como el mensaje del sábado anterior, vamos a profundizar las estacas, vamos a reforzar las estacas. Y que eso sea un punto fuerte en nuestra iglesia. El predicar el Evangelio sea uno de nuestros puntos fuertes. Que otros hermanos y que otras congregaciones nos puedan distinguir como que somos el pueblo que piensa en otros, que busca en otros, que les interesa el destino eterno de otros. Hermanos, de eso se trata aquí. Y ya les voy a llevar al final con 2 textos en el libro de Proverbios. Hay 2 pasajes y terminamos en esta noche. En primer lugar, Proverbios, el capítulo 24. Este es un texto que yo alguna vez lo he usado y luego le voy a llevar a otro texto de Proverbios que por primera vez lo voy a usar aquí. Primero Proverbios, el capítulo 24, versículo 11. Proverbios 24, versículo 11. Dice la palabra: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Lo primero que yo siento frente a este pasaje, desde hace unos cuantos años, es el peso que Dios puso en mi espalda, mi responsabilidad. La gente a veces se quiere liberar de este asunto y dice: el que salva las almas es Dios. Y usted y yo sabemos que eso es cierto, pero Dios salva las almas a través de la predicación fiel del Evangelio. Amén. Él nos mandó a predicar. Un día yo dije aquí en este púlpito: esta es la perfecta combinación. Nosotros predicamos, Dios salva. Amén. Estas 2 cosas nunca están divorciadas, siempre van juntos. El hombre predica, Dios salva. Y acá dice la palabra, dice: libra a los que son llevados a la muerte, los cuales nosotros sabemos que son arrastrados, empujados por el diablo mismo. La batalla que les hablé hace unos minutos. Nosotros queremos que vengan al cielo por medio del mensaje del Evangelio. El diablo le hace toda clase de ofrecimiento para arrastrarlos al infierno. Pero el texto dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Este pasaje está íntimamente ligado con uno de Judas. En el verso 22 y 23 Dios dice: aquellos que dudan, convencedlos, arrebatándolos del fuego. Hay gente que ya está casi sintiendo el calor de las llamas del infierno. No tienen a Cristo. Y dice: de esos tened misericordia, dice Judas, sacándolos del fuego, arrebatándolos. No los dejes caer, porque una vez que caen en el infierno, de allí no hay salida, y ya todos sabemos eso. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y terminamos aquí en Proverbios, hermanos, con el 14, verso 25. Ese es nuestro texto final de este mensaje, que nos lleva a pensar en otros, que nos lleva a revisar la oveja perdida. El pastor buscando la oveja con urgencia, buscando la oveja perdida con pasión, buscando la oveja perdida con lágrimas. Y ahora dice aquí Proverbios 14, versículo 25. Dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Este es un pasaje para ponerlo frente a nuestros ojos y leerlos una y otra vez y repasarlo. Y poner nuestra vida en el espejo de ese pasaje. Dice: el testigo verdadero libra a las almas. ¿Dónde están las almas que libramos? Hay una sola herramienta que hablamos en el mensaje del jueves. Era la herramienta del Evangelio, el arado que Dios nos dio para abrir surcos y sembrar la semilla de la verdad en el corazón del pecador. Era la red que necesitamos tirar. Es la red, es el Evangelio, alcanzando con su poder a las almas. Y ahora dice aquí la palabra de Dios: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentira. ¿Cuáles son las mentiras del engañoso? Es que no estoy preparado, es que no sé qué decir,
es que ya conocen mi carácter, soy tímido, no me animo, es que no me siento seguro, y así sigue todo el manual de mentiras. Pero dice la Biblia, el testigo verdadero, el seguidor de Cristo, el que es salvo por Cristo, el que se comporta como un verdadero hijo de Dios, ese, dice la palabra aquí, dice, ese libra a las almas. Las almas están, hermanos, en las garras del diablo. Las almas están, hermanos, enredadas en los pecados. Las almas están, hermanos, enredadas en todas esas enseñanzas y en las promesas falsas del diablo de felicidad. Las almas no pueden librarse solas, necesitan del mensaje del Evangelio. Lo que es muy curioso, que necesitan del mensaje que ustedes y yo conocemos muy bien. Que Cristo vino a este mundo, murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó. Tanto nos cuesta dar ese mensaje, pues de eso tenemos que animarnos y tenemos que motivarnos. Y tiene que cambiar y profundizar nuestra vida de oración, hermano. Para que Dios nos llene de ese poder de lo alto y de coraje santo, y que nos animemos a abrir la boca y hablemos de Cristo, y que podamos ver la gente salva, y que podamos ver que otros llegan a nuestro lugar, otros se suman a nuestra comunión, otros se suman al gozo del Señor, otros le van a dar crecimiento espiritual a la iglesia, otros serán también bendición aquí en este lugar. Otros va a ser la palabra que nos va a perseguir en todo este mes y el mes que sigue, y ojalá que por toda la vida. Pero estamos recién empezando en eso, en despertar, en pensar en otros, buscar a otros, predicarle a otros, traer a otros. Otro es la palabra clave para estos días en nuestra iglesia. Por otros vino Jesús. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Voy a darle dije que iba a terminar ahí, pero voy a darle un texto más, y ese va a ser la introducción del mensaje de mañana. Busquen Filipenses capítulo 2. Esta es la chapita, pero quiero que note algo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses el capítulo 2 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios, hermano. Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, que ahí aparece nuestra palabra, ¿no? Por lo de los otros. No mire usted, hoy hace frío, pobrecito de mí, ay, cómo sufrimos los cristianos, hoy hace calor, oh, vivo lejos de la iglesia, oh, tengo mucho trabajo, oh, tengo que atender la familia, oh, tengo que cocinar, oh. Dice Dios, ya está, use todos los argumentos, ahora escúcheme a mí, dice el Señor. Amén. Dice, no mire por lo suyo propio, mire por los otros. Amén. Y ahí está el versículo que vamos a empezar a estudiar mañana, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Él no pensó en sí mismo. Él pensó en otros. Amén. Y ahora la Biblia dice, haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo. La puerta queda abierta para el mensaje de mañana, porque de ahí vamos a retomar mañana. Pero ahí está nuestra palabra, otros. Es hora de matar nuestro egoísmo. Dice, ya nadie piensa en lo suyo propio. Ahora piensa en otros. Y que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a hablar con el Señor en esta noche. Y esa palabra, hermano, que gane un lugar en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra forma de seguir al Señor, la palabra otros, que empiece a tomar importancia. Quizás debo escribir esa palabra y las hermanas pegarla ahí en la pared, en la cocina, en esas modas que hay de pegar cosas en la heladera. Quizás ahí escribe la palabra otro, póngalo ahí. Puede ponerla en la máquina, en un lugar donde usted trabaja todos los días. Es una palabra sola, otros. Y cuando usted vea esa palabra, va a orar por otros. Cuando usted vea esa palabra, va a pensar en otros. Cuando usted vea esa palabra, va a recordar que el propósito de Dios es que le prediquemos a otros. Otros tiene que empezar a ser una palabra clave, una palabra importante. Otros puede ser la palabra que Dios use
para que empecemos a tener un paso, empecemos a marchar al paso del Señor, al paso que Dios quiere que nos movamos en esta vida. Otros. Te damos las gracias, Dios, en esta noche. Y gracias por tu palabra. Y quiero rescatar, Dios, ese pueblo de Genesaret. Esos hermanos que al saber que estaba Jesús, fueron por toda la tierra llevando la noticia para traer esas almas afligidas, necesitadas, y los buscaron y los trajeron. Esa lección, hermano, que nos recuerda el mundo de hoy y sus necesidades, que necesitan tan solo un poquito de Jesús. Como esa gente necesitaba tocar el manto y ya les era suficiente. Y fueron sanados y fueron salvos. Y este mundo también, por la obra de Cristo, va a ser sanado de la enfermedad mortal del pecado. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos un cambio en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, porque necesitamos un cambio en nuestra congregación. Y esta palabra a otros puede ser el detonante. Esta palabra a otros puede ser el principio de un gran cambio. Esta palabra a otros puede ser la que nos abra la puerta a encontrar grandes frutos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Esa palabra a otros, que no se detenga, que trabaje en nuestra vida y se meta en lo más profundo. Ya no debemos mirarnos a nosotros mismos, Señor. Ya es tiempo de poner la atención en otros que aún no conocen a Cristo, que necesitan ser salvos, que necesitan la gran bendición que nosotros tenemos, que es la de ser salvo por Cristo Jesús. Bendícenos, Padre, obra en tu palabra, obra en nuestra vida, Señor, y derrama bendición aquí en nuestra congregación, Padre, y que cada vez podamos ser más los que busquemos a otros, nos ocupemos y nos preocupemos por otros. Bendice tu palabra, bendice cada vida aquí en esta noche. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche. Que Dios bendiga su vida y a salir decididamente a buscar a otros y predicarles a otros.